Hola, ¿qué tal? En este video les voy a hablar del tema de filtros con condensadores, pero antes que nada mencionarles lo siguiente. Habíamos visto en videos anteriores el tema de los rectificadores, los cuales pueden ser de media onda o de onda completa. Les había comentado que la misión que tienen los rectificadores es convertir la tensión alterna, la que nos da la red eléctrica, convertirla en continua. Es decir, esta es la forma de onda que tiene la señal alterna, es la onda sinusoidal. Como les había comentado, se está alternando la polaridad, es decir, en un momento está en la parte positiva y en otro momento en la parte negativa, es decir, el sentido de la corriente se va alternando, ¿sí? Eso ya lo hemos visto en videos anteriores. Si no lo has visto, te recomiendo un poquito que te regreses un poquito más atrás para poder comprender todo este tema. Entonces, les había dicho que con los rectificadores podemos obtener una señal, convertirla de alterna a continua, es decir, una tensión continua deseada. Pero no basta con los rectificadores para poder obtener esa tensión continua deseada. Aparte de los rectificadores que se hacen con diodos, se necesita un filtro que se hace con condensadores. Eso es para poder alisar la señal en la salida. Es decir, aquí tenemos el siguiente circuito. Esta es una fuente alterna de una frecuencia de 60 Hz. Aquí en México son 60 Hz, 60 ciclos por segundo. Vemos que tenemos un transformador. No les he hablado del transformador, pero es un artefacto que nos ayuda a aumentar o reducir el voltaje. Por ejemplo, aquí lo que queremos, vamos a suponer que queremos un voltaje de 12 voltios. Bueno, aquí tenemos en la red eléctrica nos da un voltaje de 120 voltios, que tiene esta forma de onda sinusoidal. Entonces, esa, el transformador tiene un primario y un secundario. Este es el primario, esta espira es el primario y esta otra espira es el secundario. Entonces, estamos aplicando esos 120 voltios de la red eléctrica, se lo estamos aplicando al primario del transformador. Es decir, el primario y el secundario tienen unas terminales. Vamos a suponer que las terminales del primario lo estamos conectando mediante un cable al tomacorriente de su casa, y aproximadamente que les dé 120 voltios. Entonces, estamos metiendo esos 120 voltios al primario del transformador. Sí, lo estamos metiendo. Y aquí va a pasar un fenómeno que lo que va a hacer es que esos 120 voltios se van a reducir dependiendo la relación de transformación. Aquí dice que es 10:1, quiere decir que el voltaje que de entrada, que son 120 voltios que le metimos al primario del transformador, vamos a reducirlo 10 veces. Y la salida, el voltaje reducido lo vamos a obtener en el secundario del transformador. Vamos a obtener en el secundario 12 voltios, el voltaje reducido. Y esos 12 voltios lo estamos aplicando a este rectificador, a este diodo. ¿Sí? Pero bueno, ¿cómo va a pasar este proceso, este procedimiento? Como les había dicho, el voltaje de continua pulsante que nos proporciona un rectificador, ¿por qué? Porque aquí tenemos el circuito, ¿no? Si nosotros no tenemos el filtro, quito el condensador y simplemente soy muy congojosa. A ver, mira, aquí tenemos el siguiente circuito. Si no tenemos el condensador, no vamos a poder filtrar la señal. Vamos a poner esta sonda aquí. ¿Qué obtenemos en la resistencia? Bueno, aquí me falta. mm, entonces, esta señal la obtenemos. Le voy a disminuir un poquito la frecuencia para poder visualizarla mejor. Si nosotros, bueno, antes de rectificar la señal de la red eléctrica, bueno, la vamos a poner aquí en el secundario. Esta es la señal de 12 voltios, ya reducida con el transformador a 12 voltios. Esta es la señal que podemos visualizar en el osciloscopio. Es una señal no rectificada, vemos que es sinusoidal, ¿sí? Pero después de que esa señal la pasa por el diodo, ¿qué va a suceder? Vamos a visualizarla en la resistencia de carga. Vamos a obtener una señal rectificada de media onda. Vemos que se ha comido los medios ciclos negativos. Pero, como les había dicho, no basta con el rectificador para poder
utilizar esa señal. Necesitamos lo que es el proceso del filtro. ¿Por qué? Porque esta señal no va a ser adecuada para alimentar a muchos circuitos electrónicos. ¿Sí? Esto es porque vemos aquí que su valor no se mantiene constante, sino que esta señal va a variar periódicamente entre 0 y el valor máximo. Eso ya lo habíamos visto en videos anteriores, desde 0 hasta valor máximo de la onda, que es una onda seno. Necesitamos suavizar este tipo de voltaje y convertirlo en un voltaje de continua uniforme. Para eso vamos a utilizar un filtro. Es decir, un filtro está ¿cómo se dice la palabra? Está conformado por uno o más condensadores. Entonces un filtro está conformado por uno o más condensadores de alta capacidad. Vamos a ponerle ahora el filtro, bueno, este condensador, y en paralelo la resistencia de carga. La resistencia de carga pues se refiere al artefacto, por ejemplo, podría ser una lámpara. Entonces, ahora vamos a visualizar la señal. Ya tenemos aquí un capacitor. Vamos a visualizar la señal, la resistencia, y vemos que hemos encontrado en el osciloscopio una señal mejorada. Pero aún le falta perfeccionarla, y para eso es otro proceso que tiene que ver el diodo Zener, el cual nos ayuda a hacer un voltaje regulado. Entonces, vamos a comenzar desde cero, ¿sí? Aquí, en resumen, esta es la señal de entrada a 120 voltios. Esta señal la ponemos en el primario del transformador, que es este, y vamos a obtener en el secundario del transformador una señal reducida de 12 voltios. Vemos que el voltaje pico es menor, 12 voltios. Bueno, ¿cómo va a funcionar esto? Va a comenzar de la siguiente manera. Pues como vemos, la señal va cambiando de polaridad, ¿sí? Positivo, luego negativo, positivo, negativo. Bueno, ¿qué va a suceder? En el semiciclo positivo, el diodo va a conducir, ¿sí? Y cuando suceda esto, el condensador se va a cargar al valor pico de la tensión rectificada. Quiere decir que este condensador, cuando la señal sea positiva, el condensador va a cargarse al valor pico de la tensión rectificada. ¿Sí? Se va a cargar. Esto es porque en el semiciclo positivo, el diodo se polariza en directa. Eso lo habíamos visto anteriormente, se polariza en directa. Entonces, cuando el diodo se polariza en directa es porque está el semiciclo positivo. Quiere decir que el condensador se va a cargar al valor pico de la tensión rectificada, se va a cargar. ¿Sí? Bueno. Luego, como vemos, esto se va alternando. Luego va a llegar un medio ciclo negativo. ¿Sí? ¿Qué va a suceder? Cuando esté el medio ciclo negativo, el diodo va a estar polarizado en inversa y va a dejar de conducir corriente. Entonces el condensador lentamente se va a descargar a través de la resistencia RL. Aquí vemos que se está descargando en esta parte, y esto actúa como una fuente temporal de voltaje, ¿sí? Entonces, eso permite que pues no tengamos estos que vemos aquí como tipo huecos, y esto se va a estar repitiendo, y entonces vamos a obtener en la salida esta señal, que es una señal mejorada. Es decir, ¿qué va a suceder? En el semiciclo positivo, que es este, el diodo va a estar polarizado en directa. Entonces lo que va a hacer es que va a cargarse el condensador, ¿sí? Al valor pico de esa señal, ¿sí? Después, pues esta señal pues se va alternando. Luego va a estar el medio ciclo negativo, y cuando esté el medio ciclo negativo, pues el diodo se va a polarizar en inversa, no va a conducir. Entonces, ¿qué va a suceder? El condensador lo que va a hacer es que se va a descargar lentamente a través de la resistencia RL, ¿sí? Es decir, a medida que el condensador se vaya descargando, como vimos, va a ir disminuyendo progresivamente el voltaje que hay entre sus terminales. Pero como vemos, esto se va a estar repitiendo. Nuevamente la tensión de entrada va a alcanzar el valor pico, porque pues esta señal va aumentando hasta llegar a un valor pico, ¿sí? Entonces nuevamente, pues como vimos, el diodo va a conducir y va a recargar otra vez al condensador, y esto se va a estar repitiendo indefinidamente. Entonces el resultado de todo esto es que
La tensión en la carga es una tensión de corriente continua casi ideal, pero lo que va a suceder es que va a existir una pequeña variación periódica de la amplitud, que es esta, que es el rizado. Vemos que es una pequeña variación y eso se le conoce como rizado y esto es lo que tenemos que impedir, ¿sí? Entonces, ¿para qué es lo que vamos a hacer? Bueno, hay otro proceso en esto de la rectificación de la señal, otro proceso que es la regulación. Entonces, pero eso es para otro tema, ¿sí? Entonces, si nosotros, como vimos aquí, esta señal es una señal un poquito más mejorada, pero vamos a suponer que nosotros